Cuando levanté el teléfono para preguntarle a mi hijo Max cuándo sería su boda, mi nuera Lena me miró directamente a los ojos y dijo con una sonrisa escalofriante: «Oh, ya nos casamos ayer, solo invitamos a la gente especial». Las palabras me cayeron como un balde de agua helada. Gente especial. Yo, que durante 3 años había pagado su alquiler mensual de $500, comprado cada mueble de su casa y llenado su refrigerador cuando no tenía nada que comer, yo no era una persona especial. Me quedé allí, en la sala de mi propia casa, sosteniendo el teléfono como si pesara 1000 kilos, viendo a mi hijo evitar mi mirada mientras Lena se ponía cómoda en el sofá que yo les había comprado. El vestido rosa pálido que había elegido para la boda colgaba inútilmente en mi armario, junto con los zapatos nuevos y la ilusión de ser parte del día más importante en la vida de mi único hijo. Había gastado $200 en ese vestido, pensando en lo bien que me vería en las fotos de la boda de Max, fotos en las que nunca aparecería. Durante semanas, había planeado cada detalle. Había ahorrado para darles $1000 como regalo de bodas. Había llamado a mi hermana Diana en Chicago para contarle la buena nueva. Había limpiado mi casa de arriba abajo pensando que podrían venir a celebrar conmigo después de la ceremonia. Todo eso se derrumbó en un segundo con esas 4 palabras envenenadas: solo gente especial. Max finalmente levantó la vista y dijo con una voz que sonaba ensayada: «Mamá, fue algo íntimo, muy pequeño, solo nosotros 2 y los testigos». Pero yo sabía que era mentira. Vi las fotos en las redes sociales. Vi a los padres de Lena posando con orgullo junto a los novios. Vi a sus hermanos brindando con champán. Vi el vestido blanco de Lena, que yo había ayudado a financiar con los $800 que le di el mes pasado para sus gastos personales. Vi todo lo que se suponía que no debía ver. Una semana después, exactamente 7 días después de esa humillación, Lena me llamó con una voz completamente diferente. Ya no era la mujer segura de sí misma que me había excluido de su boda. Ahora sonaba desesperada, casi suplicante. «Renate, el alquiler está vencido. El propietario nos está presionando y dice que si no pagamos esta semana nos echará. Olvidaste hacer la transferencia». Su voz temblaba ligeramente, como si el mundo se estuviera acabando. Guardé silencio por unos segundos, recordando todas las veces que había corrido al banco para hacer esa transferencia. Todas las veces que había cancelado mis propios planes para asegurarme de que tuvieran un techo sobre sus cabezas. Todas las veces que había comido frijoles con arroz para poder darles dinero para sus caprichos. Y ahora, después de haberme excluido del momento más importante de sus vidas, tenían la audacidad de llamarme como si nada hubiera pasado. «Lena», dije con una calma que me sorprendió hasta a mí misma, «¿no te advertí que yo solo ayudaba a la gente especial?». El silencio al otro lado de la línea fue tan profundo que pude oír los latidos de mi propio corazón. Por primera vez en años, no era yo quien temblaba, sino ella. «Renate, no entiendo», balbuceó. «Siempre fuimos especiales para ti. Eres como una segunda madre para mí». Mentiras, todo mentiras, envueltas en esa voz dulce que solo usaba cuando necesitaba algo. La misma voz que había usado para pedirme dinero para el vestido de novia, para la luna de miel, para los anillos, que yo había ayudado a financiar sin saber que nunca vería la ceremonia donde se intercambiaron. Durante tantos años, tuve esa sensación constante de estar pisando huevos, midiendo cada palabra, cada gesto, cada regalo con la esperanza de obtener una migaja de afecto de mi propio hijo. Fui la madre perfecta, la suegra complaciente, la proveedora silenciosa que nunca protestó cuando me trataban como si fuera invisible. Pero esa frase, «solo gente especial», despertó en mí algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. Había calculado mentalmente cuánto dinero había gastado en ellos en esos 3 años. Entre alquiler mensual, comida, regalos, emergencias y caprichos, eran más de $20,000. $20,000 que había sacado de mi jubilación, de mis ahorros, del dinero que mi difunto esposo me había dejado para que pudiera vivir mis últimos años en paz. ¿Y para qué sirvió todo eso? ¿Para ser tratada como una extraña el día de la boda de mi propio hijo? Esa noche, después de colgar, me senté en mi cama y lloré. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de frustración acumulada, de años de humillación soportada en silencio. Lloré por todas las veces que me hicieron sentir que mi amor era una carga, mi presencia un estorbo y mi dinero lo único que tenía para ofrecer. Lloré por la madre tonta que había sido,
por la mujer que se había perdido a sí misma tratando de ser indispensable para quienes la consideraban prescindible. Pero esa frase, solo gente especial, despertó en mí algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. Había calculado mentalmente cuánto dinero había gastado en ellos en esos 3 años, entre alquiler mensual, comida, regalos, emergencias y caprichos. Eran más de $20,000. $20,000 que había sacado de mi jubilación, de mis ahorros, del dinero que mi difunto esposo me había dejado para que pudiera vivir mis últimos años en paz. ¿Y para qué sirvió todo eso? ¿Para ser tratada como una extraña el día de la boda de mi propio hijo? Cuando desperté a la mañana siguiente, algo dentro de mí había cambiado. No era solo el dolor de la traición, era algo más profundo, más frío. Me levanté y me miré en el espejo del baño. Los mismos ojos cansados de siempre, las mismas regucas que contaban historias de años de dar amor sin recibirlo. Pero había algo más en mi mirada, una dureza que no reconocía, una determinación que había estado enterrada bajo años de sumisión. Fui a la cocina y preparé café, como cada mañana durante 40 años. Pero esta vez no pensé en llamar a Max para preguntarle cómo había dormido. No revisé mi teléfono esperando un mensaje suyo disculpándose por la humillación del día anterior. Por primera vez en mucho tiempo, mi primera preocupación del día era yo misma. Me senté a la mesa donde tantas veces había planeado sorpresas para ellos, contado billetes para sus gastos y llorado en silencio cuando me trataban con indiferencia. Ahora, esta mesa sería testigo de algo completamente diferente. Saqué mi chequera, mis extractos bancarios y empecé a hacer cuentas. Quería ver en números exactos la magnitud de mi propia estupidez. Alquiler mensual de $500 multiplicado por 36 meses, $18,000. Comida y suministros, aproximadamente $200 al mes, otros $7,200. Regalos de cumpleaños, Navidad, aniversarios, al menos $3,000. Emergencias médicas de Elena, $800. El préstamo del coche que nunca me devolvieron, $2,500. La reparación del aire acondicionado en su apartamento, $600. Los muebles de la sala, $1,200. $33,400. Esa era la suma exacta de mi generosidad. $33,400 que había malgastado de la herencia de mi esposo, de mi pensión, de los ahorros que había juntado centavo a centavo durante décadas de trabajo honesto. Todo ese dinero tirado a la basura para mantener cómodos a 2 adultos que ni siquiera podían fingir que me respetaban. El teléfono sonó y vi el nombre de Max en la pantalla. Normalmente, mi corazón se habría acelerado mientras corría a contestar, esperando que finalmente se disculpara y explicara que todo había sido un malentendido. Pero esta vez lo dejé sonar. 1, 2, 3 veces. Finalmente se silenció y seguí bebiendo mi café como si nada. 10 minutos después, volvió a sonar. Esta vez era Lena. También lo dejé sonar. Luego llegó un mensaje de texto de Max. «Mamá, por favor contesta. Necesitamos hablar». Borré el mensaje sin responder. A las 2 de la tarde decidí salir a caminar. Hacía meses que no lo hacía sin un propósito específico, sin un recado relacionado con ellos. Siempre era el banco para las transferencias, el supermercado para comprarles algo que necesitaban, la farmacia para los medicamentos de Elena. Hoy salí a caminar solo porque quería. Pasé por el parque donde a menudo había llevado a Max de niño. Recordé a ese dulce niño que me abrazaba fuerte y decía que yo era la mejor mamá del mundo. ¿Cuándo se había convertido en este hombre que me trataba como a un cajero automático con sentimientos? ¿Cuándo empecé a confundir amor con dinero? ¿Cuándo empecé a creer que tenía que comprar el afecto de mi propio hijo? En el banco, donde tantas veces había hecho transferencias automáticas, me detuve frente a la puerta. El gerente de la sucursal, el señor Klein, me vio a través del cristal y me saludó. Lo conocía desde hacía años. Él había procesado cada una de mis transferencias a Max y Lena. Había visto mi cuenta vaciarse mes a mes para llenarla de ellos. Entré y caminé directamente a su oficina. «Señor Klein», le dije,
Necesito cancelar las transferencias automáticas que tengo programadas. Me miró sorprendido. Durante 3 años, esas transferencias habían sido tan regulares como el amanecer. ¿Está segura, señora Richter? ¿Ha pasado algo? Su preocupación era genuina, más genuina que cualquier interés que Max me hubiera mostrado en los últimos meses. Lo que ha pasado es que por fin he abierto los ojos. Quiero cancelarlo todo y también quiero información sobre cómo proteger mis cuentas. No quiero que nadie más tenga acceso a mi dinero. Mientras el señor Klein procesaba las cancelaciones, mi teléfono no paraba de sonar. Max, Lena, Max otra vez. Era como si hubieran desarrollado un radar para detectar cuándo su fuente de ingresos estaba en peligro. Apagué el teléfono por completo. «Señora Richter», dijo el señor Klein mientras me entregaba los papeles. «Disculpe que me entrometa, pero en todos estos años la he visto ser muy generosa con su familia. Espero que no la estén presionando para hacer estos cambios». Sus palabras me conmovieron profundamente. Este hombre, que apenas me conocía más allá de las transacciones bancarias, mostraba una preocupación más auténtica por mi bienestar que mi propio hijo. «No me están presionando, señor Klein. Al contrario, por fin me he dejado de presionarme a mí misma». Cuando salí del banco, me sentí extrañamente ligera, como si hubiera dejado una carga enorme en esa oficina. Por primera vez en años, mi dinero era completamente mío. No tenía obligaciones financieras con personas que me veían como un recurso en lugar de una persona. Fui a casa y pensé en todas las cosas que no había hecho por complacer a Max y Lena. Los viajes que no había hecho para ahorrar dinero para ellos. Los amigos que ya no veía porque siempre estaba disponible para sus emergencias. Los pasatiempos que había abandonado porque cada dólar que gastaba en mí era un dólar menos para sus necesidades. Cuando llegué a casa, encontré 3 coches aparcados frente a mi puerta. El de Max, el de Lena y uno que no reconocí. A través de las ventanas pude ver movimiento dentro de mi casa. La sangre se me heló. Tenían llaves. Yo les había dado llaves porque confiaba en ellos, porque pensé que algún día cuidarían de mí como yo había cuidado de ellos. Respiré hondo antes de abrir la puerta. Era el momento de la primera confrontación real de mi nueva vida. Abrí la puerta y vi una escena que nunca olvidaré. Max estaba sentado en mi sofá con la cabeza entre las manos. Lena caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, y un hombre mayor que no conocía estaba revisando papeles en la mesa de mi comedor. Mis papeles, mis documentos personales. «¿Qué está pasando aquí?», pregunté con una voz que sonó más fuerte de lo que esperaba. Los 3 me miraron como si yo fuera la intrusiva en mi propia casa. Lena fue la primera en hablar y su voz tenía esa urgencia desesperada que ya había oído por teléfono. «Renate, gracias a Dios que estás aquí. Tenemos que hablar. El señor Fisher es del bufete de abogados que consultamos sobre tu situación». «¿Mi situación?». La pregunta salió de mi boca con una calma que me sorprendió. «¿Qué situación? Yo estoy perfectamente bien». Max finalmente levantó la cabeza y me miró con esos ojos que una vez pertenecieron a un niño inocente y que ahora solo reflejaban pánico financiero. «Mamá, fuimos al banco y nos dijeron que cancelaste todas las transferencias. El señor Klein nos explicó que también bloqueaste nuestro acceso a tus cuentas. No entendemos por qué lo hiciste». El señor Fisher, un hombre de unos 50 años con un traje gris y una sonrisa que no inspiraba confianza, se me acercó con la mano extendida. «Señora Richter, soy el Dr. Fisher, abogado de Derecho de Familia. Sus hijos están preocupados por su bienestar mental y me han pedido que evalúe la situación». No le di la mano. En lugar de eso, fui directamente a la mesa del comedor y recogí todos mis documentos que él había estado revisando sin mi permiso. Estos son mis papeles privados. No tiene ningún derecho a mirarlos sin mi consentimiento. «Mamá», interrumpió Max con esa voz condescendiente que había perfeccionado en los últimos años. «Estamos preocupados por ti. Tu comportamiento ha sido muy extraño últimamente. Primero, nos cortas el apoyo financiero sin explicación. Luego, no contestas nuestras llamadas. Creemos que podrías necesitar ayuda profesional».
Lena se acercó e intentó tomar mi mano con esa falsa ternura que reservaba para los momentos en que necesitaba algo. Renate, cariño, sabemos que estás bajo mucho estrés. Quizá la soledad te está afectando más de lo que crees. A tu edad los episodios de confusión son normales. La palabra confusión resonó en mi cabeza como una sirena de alarma. Ahora entendía por qué habían traído al abogado. No se trataba de ayudarme, se trataba de declararme mentalmente incompetente y tomar el control de mis finanzas. La misma mujer que me había dicho que solo invitaban a gente especial a su boda, ahora me trataba como a una anciana senil. No estoy confundida, dije con una firmeza que lo silenció a todos. Tengo más claridad que nunca en años y vais a salir de mi casa ahora mismo. El señor Fisher intervino con esa voz profesional que usan los abogados cuando quieren sonar razonables. Señora Richter, entiendo que se sienta abrumada, pero sus hijos tienen derecho a intervenir si creen que su capacidad para tomar decisiones financieras está comprometida. Han documentado varios comportamientos preocupantes. ¿Comportamientos preocupantes? La risa que salió de mi garganta fue ronca, casi cruel. ¿Cómo cuáles? ¿Decidir que mi dinero me pertenece? ¿Decidir no seguir financiando la vida de 2 adultos que me tratan como basura? Lena saltó como si la hubiera bofeteado. Nunca te tratamos mal. Eres parte de nuestra familia. Todo lo que tienes nos pertenecerá algún día de todos modos. Solo estamos acelerando el proceso. Ahí estaba la verdad, desnuda y sin adornos. Todo lo que yo tenía les pertenecería algún día. En sus mentes, yo ya estaba muerta y ellos solo estaban cobrando su herencia por adelantado. No importaba si me quedaban 70 años o 70 días. Para ellos, yo solo era un cajero automático con piernas que se había vuelto problemático. «Fuera», dije, señalando la puerta. «Salgan los 3 de mi casa». Max se levantó con esa cara de niño enfadado que ponía cuando no se salía con su suya. «Mamá, no podemos irnos así como así. Tenemos obligaciones. El alquiler, los pagos del coche, la tarjeta de crédito de la que eres aval. No puedes cortarnos el grifo de un día para otro». «¿Que no puedo?». Mi voz se alzó por primera vez en toda la conversación. «¿Quién dice que no puedo? Durante años he pagado un alquiler que ni siquiera estaba a mi nombre. He llenado una refrigeradora en una casa donde no era bienvenida. He financiado una vida en la que claramente no había lugar para mí». El señor Fisher sacó una carpeta de su maletín y la colocó sobre mi mesa. «Señora Richter, hemos preparado unos documentos que podrían facilitar esta transición. Un poder notarial que permitiría a Max y Lena gestionar sus finanzas de manera más eficiente. Esto sería solo temporal, hasta que usted se sienta mejor». Tomé la carpeta y, sin ni siquiera abrirla, la arrojé directamente a la basura. La única transición que va a ocurrir aquí es la de ustedes hacia la puerta de salida. Lena se echó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de frustración, de rabia contenida. «No puedes hacernos esto, Renate. Contábamos contigo. Hicimos planes basados en tu apoyo. Compramos cosas, asumimos obligaciones financieras porque sabíamos que podíamos contar contigo». Obligaciones basadas en mi dinero. No en mi bienestar, no en mi felicidad, no en mi compañía, solo en mi dinero. Y ahora que he decidido que mi dinero está mejor empleado en mi propia vida, de repente soy una anciana confundida que necesita tutela legal. Max intentó acercarse a mí, pero dio un paso atrás. Ya no era el niño que corría a mis brazos cuando tenía pesadillas. Era un hombre de 35 años, que veía a su madre como un obstáculo entre él y una vida cómoda financiada por otros. «Mamá, cometimos errores», dijo con una voz que pretendía sonar arrepentida. «Lo de la boda fue un malentendido. Lena estaba nerviosa, yo estaba bajo presión. ¿Podemos arreglar esto si vuelves a ser razonable?» ¿Razonable? Ser razonable significa seguir pagando por tu vida mientras me tratas como a una extraña. Significa fingir que no duele haber sido excluida del día más importante en la vida de mi único hijo.
El señor Fisher guardó sus papeles con la eficiencia de quien está acostumbrado a que rechacen las propuestas. Señora Richter, esto no ha terminado. Su familia tiene opciones legales. Si usted de verdad está tomando decisiones irracionales debido a problemas de salud mental, un juez puede determinar que necesita una tutela. Sus palabras fueron como un golpe. Me di cuenta de que no se trataba solo de una visita familiar manipuladora. Era una amenaza legal real. Querían declararme incompetente para gestionar mis propios asuntos. Señor Fisher, dije, mirándolo directamente a los ojos, le sugiero que investigue a fondo antes de amenazar a una mujer de 71 años que ha gestionado sus finanzas impecablemente durante 40 años, que crió a su hijo sola tras la muerte de su esposo, que llevó una casa y trabajó honradamente hasta su jubilación y que hasta la semana pasada mantenía económicamente a 2 adultos perfectamente capaces. Lena dejó de llorar y me miró con una frialdad que finalmente mostraba su verdadero rostro. Esto no se va a quedar así, Renate. También tenemos derechos y abogados. Perfecto, respondí. Contraten a todos los abogados que quieran. Con su propio dinero, por supuesto, porque el mío ya no está disponible para financiar sus derrinches legales. Los 3 caminaron hacia la puerta con la dignidad herida de las personas que no están acostumbradas a que les digan que no. Antes de salir, Max se volvió hacia mí una última vez. Mamá, esto va a terminar muy mal para ti. Vas a acabar sola, sin nadie que te cuide cuando de verdad lo necesites. Max, le dije con una profunda tristeza, pero también con una claridad cristalina. Ya estoy sola. La diferencia es que ahora es por elección propia, no por tu abandono. Cuando cerré la puerta tras ellos, me quedé de pie en mi sala, rodeada del silencio más hermoso que había escuchado en años. Era el silencio de la libertad. Esa noche no pude dormir, pero no por tristeza o arrepentimiento, sino por la adrenalina de haber recuperado el control de mi propia vida. Me quedé despierta en la cama, planeando mis siguientes pasos como un general preparándose para una batalla. Si Max y Lena querían pelea, les daría una guerra, pero sería una guerra que lucharía con inteligencia, no con emoción. A las 6 de la mañana, ya estaba vestida y lista para salir. Mi primera parada fue el despacho del abogado Weber, un hombre que había conocido años atrás cuando tramité el testamento de mi marido. A diferencia del señor Fisher, a quien Max y Lena habían traído, el señor Weber tenía una reputación impecable y se especializaba en la protección de los derechos de las personas mayores. Señora Rinton, me dijo mientras le explicaba la situación, lo que sus hijos intentaron hacer ayer es más común de lo que cree. Se llama abuso financiero de personas mayores y es un delito federal. El hecho de que entraran en su casa sin permiso y revisaran sus documentos privados también constituye una violación. Sus palabras me calmaron y me preocuparon a la vez. Me calmaron porque confirmaron que no estaba loca, que lo que había sucedido era verdaderamente un abuso. Me preocuparon porque me di cuenta de que la situación era más grave de lo que había pensado. Tenemos que documentarlo todo, continuó el señor Weber. Cada transferencia, cada regalo, cada vez que la presionaron por dinero. También cambiaremos su testamento para proteger sus bienes de futuros intentos de manipulación. Pasamos 3 horas revisando mis registros financieros. El señor Weber silbó cuando vio la suma total. $33,400 en 3 años. Señora Rinton, con este dinero podría haber vivido cómodamente, viajado y disfrutado de su jubilación. En lugar de eso, financió por completo la vida de 2 adultos que ni siquiera la respetaron lo suficiente como para invitarla a su boda. Cuando salí del despacho del señor Weber, tenía un plan completo. Primero, cambiaría todas las cerraduras de mi casa. Segundo, instalaría un sistema de seguridad con cámaras para protegerme de futuras visitas sorpresa. Tercero, abriría una nueva cuenta en un banco diferente con el que ellos no tuvieran contacto. Y cuarto, empezaría a vivir la vida que había pospuesto durante años. Mi siguiente parada fue la ferretería. El dueño, el señor Summer, me conocía desde hace años porque siempre estaba comprando cosas para arreglar el apartamento de Max y Lena. Esta vez fue diferente. Señora Rinton, ¿qué la trae por aquí hoy? ¿Otra emergencia con su hijo? Preguntó con la familiaridad de una persona que había sido testigo silencioso de mi generosidad malgastada. No, señor Summer, esta vez es para mi propia casa. Necesito cambiar todas las cerraduras y quiero que sean de la mejor calidad.
Me miró sorprendido, pero no hizo preguntas. Mientras elegía las cerraduras, pasó por allí su hijo, Ethan, que instalaba sistemas de seguridad. Fue la providencia en acción. Ethan, le dije, también necesito instalar cámaras de vigilancia, el sistema completo. El precio no es un problema. Mientras preparaban todo para la instalación al día siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. Era Lena, llamando desde el teléfono de otra persona porque yo había bloqueado su número tras la confrontación del día anterior. Renate, soy Lena. Por favor, no cuelgues. Necesitamos hablar como adultos civilizados. Habla, dije secamente. Escucha, entiendo que estés molesta por lo de la boda. Fue un error. Max y yo hemos hablado y queremos compensarte. ¿Qué tal si hacemos una cena especial para celebrar nuestra boda contigo? Podemos hacerla en tu casa, cocinar juntas como antes. La manipulación en sus palabras era tan obvia que casi me dio risa. Lena, ¿cuánto deben de alquiler exactamente? El silencio al otro lado confirmó que había tocado un punto sensible. Bueno, son 2 meses, $1,000 en total. Pero no llamo solo por eso, Renate. De verdad te extrañamos en nuestras vidas. ¿Me extrañan a mí o a mi dinero?, pregunté directamente. A ambos, respondió con una honestidad sorprendente. Renate, no te mentiré. Sí, necesitamos tu ayuda económica, pero también te queremos. Eres importante para nosotros. Si soy tan importante, entonces, ¿por qué no fui suficientemente importante para estar en su boda? ¿Por qué no soy lo suficientemente importante para recibir una llamada que no sea más que para pedir dinero? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para preguntarme cómo estaba? Otro silencio. Ambas sabíamos la respuesta. Nunca. Lena, solo te voy a explicar esto una vez. Durante 3 años me han tratado como un cajero automático con sentimientos. Me usaron, me ignoraron, me humillaron y finalmente me insultaron de la peor manera posible. Ahora que el dinero se acaba, de repente descubren que me quieren. Renate, por favor. No hay por favor. Ustedes tomaron su decisión cuando decidieron que yo no era lo suficientemente especial para estar en su boda. Ahora yo estoy tomando la mía. Colgué y apagué el teléfono por completo. No quería más interrupciones en mi día de liberación. Esa tarde fui al salón de belleza al que no había ido en más de 1 año. Siempre cancelaba mis citas porque Max o Lena necesitaban algo urgente o porque el dinero que había reservado para mí se convertía en una emergencia para ellos. «¡Señora Richter!», exclamó mi estilista favorita, Cynthia. ¡Qué sorpresa! Pensé que se había olvidado de nosotras. No las olvidé, Cynthia. Solo olvidé que yo también merezco que me mimen. Me regalé el tratamiento completo. Corte, tinte, manicura y pedicura. Por primera vez en años, gasté dinero en mí misma sin sentirme culpable. Mientras Cynthia trabajaba en mi pelo, me contaba sobre su vida, sus hijos, sus sueños. Fue refrescante tener una conversación que no girara en torno a las necesidades de Max y Lena. «Se luce hermosa, señora Richter», dijo cuando terminó. «Pero más que eso, se ve libre. ¿Ha pasado algo bueno?» «Sí, Cynthia. Por fin aprendí a decir que no». Cuando llegué a casa esa tarde, había un coche que no reconocí frente a mi puerta. El corazón se me aceleró por un momento, pensando que Max y Lena podrían haber vuelto con refuerzos, pero al acercarme, vi a una mujer mayor sentada en los escalones de mi porche. «¿Señora Richter?», preguntó mientras yo salía del coche. «Sí, soy yo. ¿Puedo ayudarla?» «Soy Eleanor Brooks. Vivo en la casa de al lado. Hemos sido vecinas durante años, pero nunca hemos tenido la oportunidad de hablar. Ayer oí unas voces muy altas en su casa y me preocupé. ¿Está todo bien?». Su sincera preocupación me conmovió profundamente. He aquí una extraña que mostraba más interés en mi bienestar que mi propio hijo. «Entre, señora Brooks. Le prepararé un café y le contaré una historia que no podrá creer».
Mientras preparaba el café, le conté toda la situación. Eleanor escuchó sin interrumpir, ascendiendo de vez en cuando, y cuando terminé mi relato, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Señora Richter, dijo, hizo lo correcto. Yo pasé por algo similar con mi hija hace 5 años. También pensé que era mi deber financiar su vida de adulto. También creía que no me querrían si no les daba dinero. ¿Qué pasó? Les corté el dinero cuando me di cuenta de que solo me llamaban cuando necesitaban algo. Al principio fue terrible. Me amenazaron, me chantajearon emocionalmente, intentaron hacerme sentir culpable. Pero después de 6 meses, mi hija llamó para disculparse de verdad. Ahora tenemos una relación de verdad, basada en el amor, no en el dinero. Sus palabras me dieron esperanza y confirmaron que había tomado la decisión correcta. ¿Crees que Max y Lena lo entenderán algún día? Tal vez sí, tal vez no, respondió con sinceridad. Pero esa ya no es tu responsabilidad, señora Richter. Tu responsabilidad ahora es vivir tu propia vida. Esa noche, por primera vez en 3 años, me fui a la cama sin preocuparme de si Max y Lena tenían dinero para el alquiler, para la comida, para sus caprichos. Me fui a la cama pensando en mí, en mis planes, en mi futuro, y dormí mejor que en años. Al día siguiente, Ethan y el señor Summer llegaron a las 8 de la mañana para cambiar las cerraduras e instalar el sistema de seguridad. Mientras trabajaban, mi teléfono no paraba de sonar desde números desconocidos. Lena seguía intentando contactarme desde diferentes teléfonos, pero yo había desarrollado una nueva habilidad: ignorar por completo las llamadas que no me convenían. Señora Richter, dijo Ethan mientras instalaba las cámaras, este sistema le dará una tranquilidad absoluta. Podrá ver desde su teléfono quién viene a su casa aun cuando no esté aquí. Y si alguien entra sin permiso, se envía una alerta automáticamente a la policía. La ironía no se me escapó. Estaba instalando un sistema de seguridad para protegerme de mi propio hijo, pero ya no me dolía tanto como antes. Simplemente era una medida práctica para mantener mi recién encontrada paz. Mientras trabajaban, decidí hacer algo que no había hecho en años: llamar a mi hermana Diana en Chicago. Habíamos perdido el contacto porque cada vez que hablábamos, yo le contaba los éxitos de Max y Lena, cuánto dinero había gastado en ellos, lo orgullosa que estaba de poder ayudarlos. Ahora me daba cuenta de que nuestras conversaciones se habían convertido en informes financieros disfrazados de noticias familiares. «Renate», respondió Diana. «Hermana, ¿cómo estás? Hace meses que no hablamos». «Estoy bien, mejor que bien. Te llamo para decirte que por fin he entrado en razón». Le conté toda la historia desde el principio. La boda secreta, la humillación, la visita con el abogado, mi decisión de cortar la financiación. Diana me escuchó en silencio, y cuando terminé, su respuesta me sorprendió. «Renate, hermana, ya era hora. Cada vez que hablábamos, se me rompía el corazón al oírte presumir de cuánto dinero les dabas, como si el amor se pudiera medir en dólares. Quería decirte algo, pero no sabía cómo». «¿Qué querías decirme?» «Que Max nunca hablaba de ti con cariño cuando lo veía en las reuniones familiares. Siempre era, mi mamá me ayudó con esto, o mi mamá me compró aquello, pero nunca un, echo de menos a mi mamá o quiero a mi mamá. Era como si fueras una proveedora de servicios, no una persona». Sus palabras dolieron, pero era un dolor necesario, como cuando un médico limpia una herida infectada. Duele, pero es parte de la curación. «¿Sabes qué más noté?», continuó Diana. «Lena siempre hablaba de ti en tiempo futuro. Cuando Renate ya no esté, podremos remodelar su casa, o cuando heredemos, invertiremos en el negocio, como si estuvieran esperando a que te murieras para vivir de verdad».
Esta revelación me cayó como un balde de agua helada. No solo me veían como un cajero automático, me veían como un obstáculo temporal entre ellos y su dinero. Mientras yo intentaba hacerlos felices, ellos planeaban su futuro sin mí. Después de hablar con Diana, me senté en mi cocina procesando toda esta información. Años de matrimonio con un hombre que me amaba de verdad. 35 años criando a mi hijo sola tras la muerte de mi esposo y 3 años financiando a 2 adultos que me veían como un obstáculo de $100,000. Sonó el timbre y en las nuevas cámaras vi que era Eleanor con una taza en las manos. Abrí la puerta y me entregó un café recién hecho. Pensé que podrías necesitar algo de compañía después de todo lo que me contaste ayer, dijo con esa sonrisa sincera que ya había llegado a apreciar. Nos sentamos en mi sala y Eleanor me contó más detalles de su propia experiencia. Mi hija me dijo exactamente lo mismo que te dice Lena a ti. Eres como una segunda madre para mí, somos especiales para ti, todo será nuestro algún día de todos modos. Son frases ensayadas, señora Richter. Las aprenden del manual de manipulación emocional. ¿Crees que exista un manual así?, pregunté medio en broma. No oficialmente, pero parece que todos leen del mismo libro. Capítulo 1, hazla sentir indispensable. Capítulo 2, crea emergencias financieras constantes. Capítulo 3, cuando se resista, cuestiona su salud mental. Nos reímos, pero fue una risa amarga. Era a la vez cómico y trágico reconocer patrones tan predecibles en el comportamiento de nuestros propios hijos. ¿Alguna vez te sentiste culpable por cortarles el dinero?, le pregunté a Eleanor. Todos los días durante los primeros 3 meses, respondió honestamente. Pero luego empecé a ver los resultados. Mi hija tuvo que conseguir un segundo trabajo. Su marido dejó de jugar al golf todos los fines de semana y empezó a buscar trabajo extra. Aprendieron a vivir con sus medios. Y lo más importante, aprendieron que yo era una persona, no un recurso. Esa tarde decidí hacer algo que había pospuesto durante años: visitar la tumba de mi esposo. Siempre ponía excusas para no ir porque Max o Lena necesitaban algo urgente o porque la tarifa del taxi se invertía mejor en una de sus emergencias. El cementerio era tranquilo y hermoso. La tumba de Robert se veía un poco descuidada porque no había estado allí para limpiarla en meses. Me senté en el césped junto a su lápida y hablé con él como si estuviera vivo. Robert, mi amor, creo que me perdí por un tiempo. Después de que te fuiste, puse toda mi energía en Max. Quería ser la mejor madre del mundo, pensando que así no sentiría tanto el crecer sin un padre. Pero creo que en el proceso me olvidé de ser yo misma. El viento sopló suavemente y por un momento sentí que me estaba escuchando. Nuestro hijo se ha convertido en alguien que no reconozco. O quizás siempre fue así y yo no quise verlo. Su esposa es, bueno, ya sabes cómo es. El dinero que me dejaste para que viviera tranquila, me lo gasté cuidando de ellos. Pero ya no más, mi amor, he aprendido. Limpié su tumba, reemplacé las flores marchitas por otras nuevas y me quedé allí 1 hora más, simplemente disfrutando de la paz. Por primera vez en años, no tenía prisa por llegar a casa para resolver una crisis de Max y Lena. Cuando llegué a casa, había de nuevo 3 coches aparcados frente a mi puerta. El corazón se me aceleró, pero esta vez estaba preparada. Las cámaras me mostraron que eran Max, Lena y otras 2 personas que no reconocí. Todos parecían agitados, hablando entre ellos y señalando mi casa. No salí del coche. En lugar de eso, llamé al señor Weber, mi abogado. Señor Weber, están en mi casa otra vez. Esta vez han traído a más gente. ¿Qué hago? No salga del coche, señora Richter. Iré para allá de inmediato y llamaré a la policía. Después de nuestra conversación de ayer, solicité una orden de alejamiento temporal. No tienen permitido estar en su propiedad. Minutos después, llegaron el señor Weber y 2 patrullas de policía. Observé cómo los agentes hablaban con Max y Lena. Vi a mi hijo gesticular con rabia. Vi a Lena llorar de nuevo, pero esta vez sus lágrimas no me conmovieron. Uno de los agentes se acercó a mi coche. Señora, puede salir con seguridad. Sus visitantes se van a ir. Mientras salía del coche, Max me gritó desde la calle: «Mamá, esto es ridículo. Somos tu familia. No puedes llamar a la policía a tu propio hijo». Max, respondí con una calma que me sorprendió hasta a mí, la familia no amenaza con demandas por incompetencia mental. La familia no entra en casa de la gente sin permiso. La familia no trata a sus madres como cajeros automáticos.
Lena gritó desde el otro lado de la calle. «¿Nos vas a pagar todo lo que nos debes? Hay facturas de las que eres aval. No puedes abandonarnos así». El señor Weber intervino. «Señora, cualquier comunicación futura debe ser a través de mi despacho y le sugiero que consulte con un abogado antes de hacer amenazas de cobro, porque mi clienta tiene documentación completa de todos los pagos que hizo voluntariamente durante 3 años». Los vi marcharse en sus coches, derrotados, pero no rendidos. Sabía que esto no había terminado, pero por primera vez en esta situación me sentí segura. Tenía ayuda profesional, tenía el apoyo emocional de Eleanor y, lo más importante, tenía claridad mental sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Esa noche, Eleanor me invitó a cenar a su casa. Conocí a su hija que estaba de visita y pude ver con mis propios ojos cómo era una relación familiar sana. Se hablaban con respeto, se preguntaban sinceramente por sus vidas y se reían juntas. La hija no pidió dinero ni una sola vez en toda la noche. «Yo también quería eso con Max», le confesé a Eleanor después de que su hija se fuera. «Y quizás lo tengas algún día», respondió ella. «Pero primero, él tiene que aprender que eres una persona que merece respeto, no solo una fuente de ingresos». Por primera vez en semanas, me fui a la cama con esperanza en el futuro. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Las cámaras de vigilancia me mostraban que Max y Lena pasaban en coche por delante de mi casa varias veces al día, a veces despacio, a veces se aparcaban unos minutos, pero sin bajar. Era como si estuvieran estudiando mi rutina, buscando el momento perfecto para su próximo movimiento. El señor Weber me había aconsejado que documentara cada una de estas visitas, así que llevé un registro detallado con la fecha y la hora. «Su persistencia jugará a nuestro favor», había dicho. «Cada vez que aparecen después de que les hemos dicho que no se acerquen, fortalece nuestro caso para una orden de alejamiento permanente». El viernes por la mañana, estaba desayunando tranquilamente cuando sonó el timbre. Las cámaras me mostraban que a una joven muy bien vestida con una carpeta en las manos y una sonrisa profesional. No la reconocí, pero algo en su postura me dijo que no era una visita social. «Buenos días, señora Renate Richter», dijo cuando abrí la puerta. «Soy una investigadora social de la Oficina de Servicios para Personas Mayores. Hemos recibido un informe de que usted podría estar en una situación de riesgo y necesitamos realizar una visita de control de bienestar». La sangre se me heló. Max y Lena habían escalado la situación. Ya no eran solo amenazas de abogados privados, ahora habían involucrado al gobierno. «¿Puedo ver su identificación?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Por supuesto», me mostró una identificación oficial que parecía auténtica. «Soy la trabajadora social, la señora Smith. ¿Puedo pasar y hablar con usted?». La dejé entrar, sabiendo que una negativa habría sido peor para mi caso. La señora Smith se sentó en mi sala y sacó un formulario de su carpeta. «Señora Richter, hemos recibido informes de que ha mostrado cambios significativos en su comportamiento financiero, que ha cortado la comunicación con su familia y que ha mostrado signos de paranoia al instalar sistemas de seguridad innecesarios. También se nos dijo que ha rechazado la ayuda médica y legal de sus seres queridos». Cada palabra había sido cuidadosamente elegida para hacerme sonar como una anciana con trastornos mentales. Reconocí la mano de Lena en la redacción. Siempre había sido hábil para manipular las palabras y conseguir lo que quería. «Señorita Schmidt», dije con toda la dignidad que pude reunir, «me gustaría llamar a mi abogado antes de responder a cualquier pregunta». «Señora, esto no es un interrogatorio legal, es una visita de control de bienestar. Si no tiene nada que ocultar, no debería ser un problema hablar conmigo». La frase «si no tiene nada que ocultar» me enfureció. Era la misma lógica que usan los abusadores para justificar sus invasiones a la privacidad. Si eres inocente, no deberías quejarte de que violen tu privacidad. «Señorita, voy a llamar a mi abogado. Puede esperar aquí o volver otro día,
pero no responderé a ninguna pregunta sin representación legal presente. Llamé al señor Weber y estuvo allí en menos de 20 minutos. Cuando entró y vio a la trabajadora social, su expresión se endureció. Señora Smith, espero que tenga una orden judicial para estar aquí, porque mi clienta está bajo mi representación legal y cualquier investigación no autorizada constituye acoso. Señor, respondió la señora Schmidt con menos confianza que antes. Tenemos informes de familiares preocupados por el bienestar de la señora. Es nuestro deber investigar. ¿Qué familia?, preguntó secamente el señor Weber. ¿La misma familia que intentó que firmara un poder notarial sin representación? ¿La misma familia que entró en su casa sin permiso y revisó sus documentos privados? ¿La misma familia que la excluyó de eventos importantes mientras vivía de su dinero? El señor Weber sacó una carpeta de su maletín y la colocó sobre la mesa. Aquí tengo documentación completa del abuso financiero y emocional a mi clienta. $33,400 que fueron retirados de sus cuentas en 3 años. Exclusión social sistemática y chantaje emocional. Si hay que investigar a alguien aquí, no es a mi clienta. La señora Schmidt revisó los documentos con creciente incomodidad. Era obvio que la información que le habían dado no coincidía con la realidad que tenía delante. Señora Richter, dijo finalmente, ¿puede explicarme por qué detuvo tan abruptamente el apoyo financiero a su hijo? Porque finalmente descubrí que me estaban usando. Porque me di cuenta de que para ellos no era una madre, sino una cuenta bancaria. Porque estaba cansada de financiar la vida de personas que me veían como un obstáculo. ¿Pero no siente que es su responsabilidad ayudar a su familia? La pregunta me indignó. Señorita Schmidt, mi responsabilidad como madre era criar a mi hijo hasta los 18 años, educarlo y darle las herramientas para ser un adulto independiente. Mi hijo tiene 35 años, está casado y es perfectamente capaz de mantenerse a sí mismo. Financiar su vida de adulto no es mi responsabilidad, es mi elección, y he elegido no hacerlo más. El señor Weber intervino. Señorita Schmidt, ¿consideraría normal que un adulto de 35 años no pueda pagar su propio alquiler sin la ayuda de su madre de 71? La señora Schmidt no respondió de inmediato. Pude ver que estaba reevaluando toda la situación. Señora Richter, preguntó después de un momento, ¿usted gestiona completamente sus propias finanzas? Puedo mostrarle mis extractos bancarios, mis inversiones, mis pagos de impuestos. Todo está al día y en orden. ¿Vive de forma independiente? Como puede ver, mantengo mi casa limpia, me cuido físicamente, conduzco mi propio coche, tengo relaciones sociales sanas con mis vecinos. ¿Toma alguna medicación? Solo vitaminas y ocasionalmente una aspirina. No tengo ninguna condición médica que requiera medicación. El señor Weber añadió, mi clienta acaba de someterse a extensos exámenes médicos como parte de nuestro proceso legal. Está en perfectas condiciones mentales y físicas. La señora Schmidt cerró su carpeta. Señora Richter, basándome en esta conversación y en la documentación que he revisado, no veo ningún indicio de que esté en riesgo o necesite intervención. Cerraré este caso. Después de que se fue, el señor Weber y yo nos quedamos en silencio unos minutos. Renate dijo finalmente, esto va a seguir escalando. Max y Lena están gastando dinero que no tienen en contratar profesionales para intentar que te declaren incompetente. ¿Eso significa que están desesperados? Significa exactamente eso. ¿Qué más pueden hacer? Pueden presentar una demanda por incompetencia. Es cara y difícil de ganar, pero si encuentran a un juez comprensivo y un psiquiatra dispuesto a testificar a su favor, podrían conseguir que te asignen un tutor. La idea me aterrorizó. Podrían tomar el control de mi dinero. Podrían intentarlo, pero tenemos pruebas sólidas de que usted es completamente competente y de que ellos están motivados por la codicia y no por una preocupación genuina. Esa tarde, llamé a Diana para desahogarme. Hermana, me dijo después de escuchar mi historia,
¿Te das cuenta de lo lejos que están dispuestos a llegar por dinero? Están arriesgando las relaciones familiares, gastando en abogados y médicos, destruyendo su propia reputación, todo para volver a tener acceso a tu cuenta bancaria. Sus palabras me hicieron pensar. Max y Lena habían revelado por completo su verdadera naturaleza. No había vuelta atrás, no había posibilidad de una reconciliación genuina. Para ellos, nunca había sido una madre o suegra respetada. Siempre había sido solo dinero con piernas. Esta revelación, aunque dolorosa, fue también liberadora. Ya no tenía que preguntarme si estaba tomando la decisión correcta. Ya no tenía que sentirme culpable por protegerme. Ellos mismos habían demostrado que mi bienestar emocional y físico era menos importante para ellos que mi dinero. Esa noche, Eleanor vino de visita con una sorpresa. Había invitado a sus amigas del club de jardinería a conocerme. Renate, me presentó. Estas son mis amigas, Cintia, a quien ya conoces del salón, María, Carmen y Alfreda. Todas hemos pasado por situaciones similares con familiares abusivos. Pasamos la velada compartiendo historias. María había tenido que ponerle límites a un hermano que le pedía dinero constantemente. Carmen había cortado la relación con una hija que solo la visitaba cuando necesitaba algo. Alfreda había tenido que cambiar su testamento después de descubrir que sus nietos la consideraban su plan de jubilación. Lo que más me duele, confesé, no es perder el dinero que les di, sino darme cuenta de que nunca tuve el amor que creía tener. Renate, dijo Alfreda con la sabiduría de sus 80 años, el verdadero amor no se puede comprar ni vender. Si tuviste que pagar por él, nunca fue real. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma herida. Tenía razón. Había comprado atención, no amor. Había financiado una ilusión. ¿Saben lo que he descubierto?, les dije a mis nuevas amigas, que la soledad rodeada de gente que no te quiere es peor que estar sola por tu cuenta. Al menos ahora, cuando estoy sola, estoy en buena compañía. Todas se rieron y brindamos por nuestra recién descubierta sabiduría. Esa noche, después de que mis nuevas amigas se fueran, me senté en mi jardín a pensar. Las estrellas brillaban más que nunca, o quizás yo las estaba viendo con ojos más claros. Por primera vez en mi vida adulta estaba completamente sola financieramente. No tenía dependencias ni obligaciones económicas con nadie más que conmigo misma. Y en lugar de asustarme, esta realidad me emocionaba. Podía viajar cuando quisiera, podía remodelar mi casa, podía comprarme ropa bonita, podía donar a organizaciones caritativas que me importaban, podía invertir en mi propio futuro en lugar de financiar el presente de gente desagradecida. La libertad sabía a esperanza. Y por primera vez en años, quería planificar mi futuro. Un mes después de la visita de la psiquiatra, pensé que por fin había ganado la guerra. Me había instalado en una hermosa rutina. Desayunaba con calma y leía el periódico, cuidaba de mi jardín, almorzaba con Eleanor o una de mis nuevas amigas y en las tardes me dedicaba a actividades que había abandonado durante años. Había vuelto a pintar, algo que me apasionaba antes de convertirme en la financiera personal de Max y Lena. Pero un jueves por la mañana, mientras pintaba flores en mi nuevo caballete, el señor Weber vino a mi casa con una expresión sombría que me heló la sangre. Renate, tenemos que hablar. Max y Lena han presentado una demanda formal por incompetencia mental en el Tribunal de Familia. Solicitan que se te asigne un tutor legal. Las palabras me cayeron como piedras. Sabía que era una posibilidad, pero escucharlo en voz alta lo hacía aterradoramente real. ¿Significa que pueden tomar el control de mi dinero? Si un juez determina que usted no es capaz de gestionar sus asuntos, sí, podría nombrar a Max como su tutor legal, lo que le daría control total sobre sus finanzas. Me senté pesadamente en el sofá, sintiendo el peso de la traición más profunda que había experimentado en mi vida. Mi propio hijo estaba intentando declararme legalmente incompetente para robarme mi dinero. Señor Weber, ¿qué pruebas pueden tener? Usted mismo ha visto que soy completamente competente. Tienen declaraciones de 3 testigos que afirman que usted se ha comportado de manera errática. También presentaron facturas médicas impagadas que supuestamente usted no pagó y medicamentos que supuestamente acumuló sin tomarlos. Pero eso es mentira.
No tengo facturas médicas pendientes ni medicamentos acumulados. Lo sé, Renate, pero han fabricado pruebas convincentes. También tiene la declaración del Dr. Lehman, quien afirma que usted se niega a cooperar con una evaluación psiquiátrica, lo que interpretan como prueba de un deterioro mental. La manipulación era diabólica. Habían convertido mi negativa a someterme a un examen innecesario en una prueba de enfermedad mental. Habían utilizado mi instinto de protegerme de ellos como una prueba de que necesitaba protección. ¿Quiénes son los 3 testigos? El señor Weber revisó sus documentos. Lena, por supuesto, un vecino llamado señor Davis y alguien que dice ser su farmacéutico, el señor Green. El señor Davis era el vecino de enfrente. Un hombre desagradable que siempre había tenido problemas conmigo porque mis amigas a veces aparcaban delante de su casa. El señor Green era, efectivamente, mi farmacéutico, pero no entendía qué podía tener en mi contra. «Necesito hablar con el señor Green», le dije al señor Weber. «Algo no está bien». Fuimos juntos a la farmacia esa misma tarde. El señor Green me recibió sorprendido y nervioso. «Señora Richter, qué bueno verla». «¿Cómo está, señor Green? Me han dicho que ha firmado una declaración diciendo que muestro un comportamiento errático con mis medicamentos». Su cara se puso roja como un tomate. «Señora Richter, su nuera vino hace unas semanas y preguntó por sus medicamentos. Dijo que estaba preocupada porque usted actuaba de forma extraña». «¿Y qué le dijo usted?» «Le expliqué que usted solo compra vitaminas y aspirinas ocasionales, que no tiene ninguna receta médica habitual». Pero ella insistió en que eso era una prueba de que no estaba cuidando adecuadamente su salud. El señor Weber intervino. «Señor Green, ¿firmó usted un papel?» Trajo un documento que decía que yo confirmaba que la señora Richter tenía compras irregulares de medicamentos. Pensé que era para su seguro de salud o algo así. No sabía que era para una demanda. Mi propio farmacéutico había sido engañado para firmar algo que no entendía del todo. La manipulación de Lena no conocía límites. «Señor Green», le dije, «necesito que escriba una declaración explicando exactamente lo que pasó y aclarando que no tengo ningún problema con los medicamentos». «Por supuesto, señora Richter. Lamento terriblemente este malentendido». Después de la farmacia, fuimos a confrontar al señor Davis. Cuando llamamos a su puerta, nos recibió con evidente hostilidad. «¿Qué quieren?» «Señor Davis», dijo el señor Weber, «entiendo que ha firmado una declaración sobre el comportamiento de mi clienta. Y tiene razón, lo hice. Esa mujer está loca. Lleva semanas actuando de forma extraña. ¿Puede ser más específico sobre los comportamientos que observó? Instalar cámaras como si viviera en una zona de guerra, tener visitas de extraños todo el tiempo, gritarle a su familia en la calle». Me di cuenta de que el señor Davis había sacado todo de contexto. Las cámaras se habían instalado por protección. Los extraños eran mis nuevas amigas. Los gritos era yo defendiendo mi casa de las invasiones de Max y Lena. «Señor Davis, ¿sabe por qué instalé las cámaras?» «No, y no me importa. Para protegerme de mi hijo y mi nuera que entraron en mi casa sin permiso y me amenazaron». «Eso es lo que diría una persona loca», respondió cruelmente. No había forma de razonar con él. Su declaración se basaba en observaciones superficiales interpretadas maliciosamente. Esa noche el señor Weber y yo nos sentamos a planificar nuestra defensa. «Renate, necesitamos nuestra propia evaluación psiquiátrica. Tengo una colega, la doctora Moore, que es experta en evaluar la capacidad mental. Ella puede confirmar oficialmente que usted es completamente competente». ¿Y si Max y Lena han sobornado al juez? ¿Y si nada de esto importa porque ya han decidido declararme incompetente? Renate, el sistema legal no es perfecto, pero tampoco es completamente corrupto. Tenemos pruebas sólidas de su competencia mental y de las motivaciones económicas de ellos. Vamos a luchar contra esto. Al día siguiente, fui a mi cita con la doctora Moore. Era una mujer de unos 50 años con ojos amables, pero astutos. «Señora Richter, voy a hacerle una serie de preguntas y pruebas para evaluar su capacidad mental. Tómese su tiempo y responda con sinceridad». Durante 2 horas me hizo preguntas sobre mi memoria, mi capacidad de razonamiento, mi comprensión financiera, mi salud emocional.
También me hizo pruebas cognitivas y me pidió que resolviera problemas matemáticos y lógicos. Señora Richter, dijo al final, sus resultados están muy por encima de la media para su edad. No solo es usted mentalmente competente, sino que su función cognitiva es excelente. Doctora, ¿por qué cree que mi familia está haciendo esto? Basado en lo que me ha contado y en los documentos que ha revisado, este parece ser un caso clásico de explotación financiera de personas mayores. Desafortunadamente es más común de lo que la gente piensa. Salí de la consulta sintiéndome validada, pero también triste. La confirmación profesional de mi salud mental fue un alivio, pero también confirmó que la demanda era real y necesaria. Esa tarde, Eleanor organizó una reunión de emergencia con todas nuestras amigas del club de jardinería. Cuando les conté sobre la demanda de incompetencia, todas se indignaron. Renate, dijo María, testificaremos a tu favor. Hemos estado contigo durante semanas y cualquiera puede ver que estás estupendamente. Mejor que estupendamente, añadió Cynthia. Estás más lúcida y fuerte que muchas mujeres de 40 años que conozco. Alfreda, con la sabiduría de sus 80 años, me tomó las manos. Renate, querida, lo que tus hijos están haciendo no es nada nuevo. Durante generaciones, los hijos codiciosos han intentado declarar locos a sus padres para quedarse con su dinero. Pero tú tienes algo que muchas de esas víctimas no tuvieron: documentación, apoyo legal y amigas que pueden testificar por ti. Sus palabras me dieron esperanza. No estaba sola en esta lucha. Tenía un ejército de mujeres fuertes que habían sido testigos de mi transformación de primera mano. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? Dije, que Max y Lena están dispuestos a destruir cualquier posibilidad futura de reconciliación por dinero. Incluso si yo estuviera dispuesta a perdonar todo hasta ahora, de esto no hay vuelta atrás. Y quizás sea lo mejor, respondió Cynthia. Al menos ahora sabes exactamente quiénes son y puedes actuar en consecuencia. Esa noche, por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, lloré de verdad. No de tristeza, sino de duelo. Me despedí definitivamente del hijo que creía tener, del sueño de una familia amorosa, de la ilusión de que el amor incondicional era correspondido. Pero algo nuevo también surgió dentro de mí. Una determinación de hierro para no dejar que me despojaran no solo de mi dinero, sino también de mi dignidad y mi libertad. La guerra había comenzado oficialmente, pero yo estaba lista para luchar. El juicio llegó 3 semanas después. Me desperté temprano, me puse mi mejor traje negro y me miré en el espejo con una determinación que nunca antes había sentido. Hoy no solo se juzgaría mi capacidad mental, se juzgaría mi dignidad como persona, mi derecho a vivir libre de abusos, mi valor más allá de mi cuenta bancaria. El señor Weber vino a las 7 de la mañana para repasar nuestra estrategia por última vez. Renate, recuerda, la carga de la prueba recae sobre ellos. Tienen que demostrar que eres incompetente. Nosotros solo tenemos que demostrar que no lo eres. ¿Y si el juez ya está predispuesto? El juez Miller tiene fama de ser justo. Investigué sus casos anteriores y no favorece automáticamente a las familias. Se dedica a proteger los derechos de las personas mayores. Llegamos al juzgado a las 9 de la mañana. En el pasillo vi a Max con un traje nuevo que probablemente compró para la ocasión y a Lena vestida de negro como si estuviera en un funeral. Quizás lo era, el funeral de nuestra relación familiar. Cuando nuestras miradas se cruzaron, Max evitó la mía, pero Lena me sostuvo la mirada con una frialdad que confirmó que para ella esto era solo una transacción comercial. Su abogado era un hombre mayor y elegante, con el tipo de confianza que viene de haber ganado casos similares antes. Y cuando comenzó su alegato inicial,
Su estrategia era muy clara: presentarme como una anciana confundida que había sido manipulada por extraños para alejarla de su amorosa familia. «Señoría», dijo con voz solemne, «la señora Renate Richter ha mostrado un claro deterioro mental en los últimos meses. Ha cortado todo apoyo financiero a su familia sin una explicación racional. Ha instalado sistemas de seguridad innecesarios debido a la paranoia y se ha aislado de sus seres queridos bajo la influencia de vecinos y abogados que obviamente se están aprovechando de su situación vulnerable». Cada palabra había sido cuidadosamente elegida para hacer que mi autoempoderamiento sonara a demencia y mi libertad a manipulación externa. Luego llamaron a sus testigos. Lena fue la primera en testificar y su actuación fue digna de un Oscar. Lloró mientras describía cómo yo había cambiado por completo, cómo me había vuelto hostil y paranoica, cómo me había aislado de la familia que me amaba. «Señoría», dijo con voz temblorosa, «Renate siempre ha sido como una segunda madre para mí. Ver su deterioro mental ha sido devastador. Solo queremos ayudarla a recibir el cuidado que necesita». Mentiras envueltas en lágrimas convincentes. Cuando el señor Weber la contrainterrogó, las grietas en su historia comenzaron a hacerse visibles. «Señora Richter, ¿puede decirle al tribunal cuándo fue la última vez que llamó a mi clienta sin pedirle dinero?» Lena tartamudeó. «Bueno, siempre hablábamos de muchas cosas. ¿Puede darme una fecha específica? No recuerdo fechas exactas. ¿Es cierto que usted y su marido se casaron sin invitar a mi clienta? Fue una ceremonia muy pequeña. ¿Es cierto que cuando mi clienta preguntó por la boda, usted le dijo que solo habían invitado a gente especial?» La cara de Lena se puso roja. Esas palabras fueron sacadas de contexto. ¿Cuál sería el contexto adecuado para decirle a su suegra que no es una persona especial? No pudo responder de forma convincente. Max fue el siguiente. Verlo en el estrado de los testigos, jurando decir la verdad mientras se preparaba para mentir sobre mi salud mental, fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Este era el niño que había criado sola, al que le había dedicado toda mi vida. «Mi mamá siempre ha sido muy generosa con nosotros», testificó, «pero últimamente se ha vuelto errática e irracional. Creemos que está siendo manipulada por gente que se aprovecha de ella». Cuando el señor Weber lo contrainterrogó, la máscara se cayó por completo. «Señor Richter, ¿cuánto dinero ha recibido de su madre en los últimos 3 años? No sé la cantidad exacta. ¿Le suena correcta la cifra de $33,400? Tal vez ella siempre ha sido generosa. ¿Y cuántas veces ha visitado a su madre sin pedirle dinero?» El silencio fue ensordecedor. ¿Es cierto que usted y su esposa entraron en la casa de mi clienta sin permiso y revisaron sus documentos privados? Estábamos preocupados por ella. ¿Es cierto que trajeron a un abogado para presionarla a firmar un poder notarial? Queríamos ayudarla a gestionar sus finanzas. Usted, a los 35 años, necesita la ayuda de su madre de 71 años para pagar el alquiler. Max no pudo responder con dignidad. El señor Davis testificó sobre mis supuestos comportamientos erráticos, pero cuando el señor Weber le pidió detalles, admitió que nunca había hablado conmigo directamente y que toda su información se basaba en observaciones superficiales. El Dr. Lehman testificó que mi negativa a someterme a una evaluación era una prueba de deterioro mental. Pero el señor Weber presentó la documentación de nuestra evaluación con la doctora Moore, que refutó por completo sus conclusiones. Luego fue nuestro turno. El señor Weber llamó primero al señor Green, mi farmacéutico, quien explicó cómo había sido engañado para firmar una declaración que distorsionaba mis hábitos de compra de medicamentos. La doctora Moore testificó sobre mi excelente estado mental y presentó los resultados de las pruebas cognitivas, que habían sido impecables.
El señor Sommer de la ferretería testificó sobre mi competencia mental y explicó que mis decisiones de cancelar las transferencias automáticas eran completamente racionales y se habían procesado correctamente. Eleanor y mis amigas del club de jardinería testificaron sobre mi lucidez, mi recién descubierta vitalidad y mi capacidad para mantener relaciones sociales saludables. Finalmente, fue mi turno. Me levanté con dignidad y caminé hacia el estrado, sintiendo el peso de 71 años de experiencia, de la sabiduría ganada a través del dolor, de la fuerza descubierta en la adversidad. El señor Weber me guió a través de mi testimonio, dejándome contar toda mi historia. Los $33,400 gastados en 3 años, la humillación de ser excluida de la boda, la manipulación emocional constante, la violación de mi privacidad, las amenazas legales. Señora Richter, ¿por qué decidió dejar de apoyar financieramente a su hijo y a su nuera? Porque finalmente entendí que lo que recibía de ellos no era amor, era una transacción comercial disfrazada de relación familiar. Mi dinero era bienvenido, pero yo, como persona, no lo era. ¿Se arrepiente de su decisión? Solo me arrepiento de haber tardado tanto en tomarla. El abogado de Max intentó hacerme parecer confundida durante su contrainterrogatorio, pero respondí a cada una de sus preguntas con claridad y precisión. Cuando intentó insinuar que mis nuevas amistades me habían manipulado, le expliqué que, por primera vez en años, tenía relaciones basadas en el respeto mutuo y no en el interés financiero. En su alegato final, el abogado de Max insistió en que yo era una víctima de manipulación externa. La refutación del señor Weber fue devastadora. Señoría, lo que hemos visto aquí no es el caso de una anciana incompetente, sino de una mujer que finalmente ha encontrado la fuerza para liberarse de años de abuso financiero y emocional. Los demandantes no han presentado ninguna prueba médica real de incompetencia mental. Lo que han presentado es la frustración porque su fuente de ingresos ha decidido ejercer su derecho legal y moral de proteger sus propios recursos. El juez Miller se retiró a deliberar durante 2 horas que parecieron 2 años. Cuando regresó, su expresión era seria pero clara. Después de revisar todas las pruebas presentadas, comenzó: es obvio para este tribunal que la señora Renate Richter está en plena posesión de sus facultades mentales. Las evaluaciones psiquiátricas profesionales confirman su competencia cognitiva. Sus decisiones financieras, por muy dolorosas que sean para su familia, son completamente racionales y están dentro de sus derechos. Mi corazón empezó a latir más rápido. Además, continuó el juez, la evidencia sugiere que esta demanda está motivada por un interés económico, más que por una preocupación genuina por el bienestar de la señora Richter. El tribunal deniega por completo la solicitud de tutela. Había ganado. No solo había ganado la demanda, sino también mi libertad, mi dignidad, mi derecho a vivir libre del abuso de quienes supuestamente me amaban. Cuando salimos del juzgado, vi a Max y Lena hablando enfadados con su abogado. Lena me lanzó una mirada de puro odio antes de marcharse. Max me miró una última vez y, por un segundo, vi algo que podría haber sido arrepentimiento, pero ya era demasiado tarde. Esa noche, Eleanor organizó una celebración en mi casa con todas nuestras amigas. Brindamos por la justicia, por la libertad, por la hermandad de mujeres fuertes que se apoyan mutuamente. Renate, me dijo Alfreda, hoy no solo has ganado un juicio, has recuperado tu vida. Tenía razón. Por primera vez en años, el futuro era completamente mío. Podía viajar, podía amar, podía crear, podía vivir sin miedo, sin culpa, sin manipulación. 3 meses después, vendí mi casa y me mudé a un hermoso apartamento cerca del centro de la ciudad. Doné la mitad de mi dinero a organizaciones que protegen a las personas mayores del abuso familiar. Con la otra mitad, empecé a vivir la vida que siempre había querido. Viajé por Europa, tomé clases de arte y me uní a grupos de voluntariado.
Nunca más supe de Max y Lena. Me enteré por otros que tuvieron que mudarse a un apartamento más pequeño y que Lena había encontrado un trabajo por primera vez en años. Quizás la adversidad les enseñaría lo que mi generosidad nunca pudo, el valor del trabajo honesto y la independencia. Algunas noches cuando miro las estrellas desde mi nuevo balcón, pienso en la mujer que era hace un año, temerosa, manipulada, creyendo que tenía que comprar el amor. Esa mujer está muerta, y en su lugar ha nacido alguien que ha entendido una verdad fundamental. El verdadero amor nunca tiene un precio, y la libertad nunca es demasiado cara. Mi nombre es Renat, tengo 72 años, y por fin he aprendido que la persona más importante a la que tengo que amar y proteger es a mí misma.